Uno de los temas en los que se centra la investigación de la profesora Elsa María Ortiz Casallas es en las representaciones sociales que se hacen evidentes en la escritura académica y hacen parte de nuestra vida cotidiana. Es un tema de relevancia también durante la entrevista que se realizó al profesor Gonzalo Rubiano por parte de Dani Peña, Elisa Burgos y Karen Astrid. En la siguiente entrevista se hacen preguntas referentes al lenguaje, el discurso, las representaciones sociales y la escritura académica, que son temas que abarca el texto escrito por la docente Elsa María Ortiz Casallas. Y con esto damos paso al inicio de la entrevista. Profe, nos gustaría saber qué tiene que ver el lenguaje y el discurso con las representaciones sociales. Las representaciones sociales permiten entender bastante quién eres tú como estudiante. Casi siempre se cuenta una frase que a veces hacemos en las aulas de clase y es ponerse en los zapatos del otro. A veces una muy buena herramienta para los profesores o practicantes o distintas personas que trabajen con otras personas utilizan ciertas herramientas y una de ellas son las representaciones sociales. ¿Qué piensa ese joven sobre tener pareja? ¿Qué piensa ese joven sobre tener trabajo? ¿Qué piensa sobre un partido político, un movimiento social, sobre lo que ve en televisión? Y a veces están llenos de prejuicios. Y esos prejuicios, si uno los puede entender bien a través de esas concepciones de representaciones sociales. Y en muchas ocasiones, muchas veces un joven puede llegar a leer bien las palabras, las oraciones, pero no los contenidos. Entonces me pregunta qué es lo que bloquea esa buena lectura de contenidos culturales y sociales. Sus representaciones. Esas representaciones a veces nosotros le llamamos sentido común, creencia, cultura, costumbre, ¿sí? Entonces tú tienes una representación de lo que debe ser como mujer, heredada de tu familia, heredada de tus abuelos, de tus amigos, pero no se corresponde a una realidad específica, ¿sí? Entonces para muchas mujeres ser maltratada por el marido y que un marido que la maltrata es que ese es un buen esposo, cuando eso no es así, siendo un extremo, ¿vale? Entonces, entender ese tipo de cosas es importante. Ahora, en el proceso investigativo que desarrolla la profesora Elsa, se centra en esa concepción que yo tengo de lo que es leer. Entonces, si yo tengo una concepción de lo que es leer, a veces puede que no lea bien porque esa concepción me dice que solo leo aquello que es útil. Y como esta lectura no me es útil, entonces ¿para qué la leo? ¿Sí? O que una lectura es un instrumento para hacer otra cosa. Leo esta lectura y esa otra cosa ni a mí me interesa, ni a mí me importa, entonces ¿para qué la leo? Entonces muchas veces muchas representaciones sociales afirman de la lectura ciertas cosas y otras son tremendamente grandilocuentes y hay personas que no les interesa eso. A un poeta le parece maravilloso el lenguaje y la escritura, pero a un ingeniero a él lo que le interesa es su utilidad. Entonces, ¿a mí de qué me sirve de que con la palabra construyo la esencia del ser humano? Si a mí lo que me interesa es que este edificio se levante o ese río cruce por tal lado a través de un canal que construye. Entonces, ¿a mí de qué me sirve en un lenguaje grandilocuente si lo que quiero es una escritura precisa y efectiva que me permita construir un buen puente, un buen canal, un buen dique? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces ese tipo de representación es útil para usted determinar cómo mejorar didácticas y a veces lanzar un buen anzuelo para ese estudiante que ve en la poesía algo inútil, pero digo, ¿y por qué está estudiando literatura? Y no siente esa grandilocuencia del lenguaje. Entonces, para mejorar ciertas condiciones, proponer ciertos esquemas pedagógicos o didácticos mejores, porque reconociendo esos prejuicios, ¿sí?, que se ven en las representaciones sociales, puedo proponer no solo un mejor manejo de contenidos, porque a veces manejando mucho contenido no mejoro las relaciones, pero sí algún tipo de estrategia o didáctica que me lleve a eso. Entonces, fíjate cómo una representación me puede contribuir a modificar mis formas de mejorar el mundo y por tanto mis formas de escribir y leer. ¿Ven? Porque yo les puse una representación del zombie, pero les cambié las reglas de juego. ¿Ves?
¿ya? No era ponernos a describir un zombie. ¿No se dieron cuenta que la meta no era describir un zombie? Sino que eso me sirviera para leer. O sea, la representación del zombie me permite leer por detrás de cuerda una realidad. Es decir, tener actitud crítica. ¿Ven? Entonces el conocimiento de las representaciones me sirve para eso. Yo desde mi perspectiva y de mi experiencia como profesor trabajé las representaciones pero desde otra perspectiva, por eso conozco lo que la profesora maneja y porque conozco textos de Jodeler y otros que ella cita en su obra, que los he leído con anterioridad, ¿vale? Obviamente no vamos a negar que el camino de ella está ligado a su experiencia. Bien, adentrándonos al contenido de la investigación de la profesora Elsa, encontramos lo que es la escritura académica. A nosotros como docentes de formación, ¿de qué nos sirve saber sobre esta escritura académica? Por lo que dijiste, vas a ser docente en formación y vas a tener que enseñar a otras profesiones, ¿sí? Tal vez de pronto ahorita entres de una vez a bachillerato primaria, pero con el transcurso de los años de pronto te vuelvas una profe de universidad, de maestría o posgrado. Entonces tú no solo vas a enseñar a leer y escribir, o sea, lo que harías con un niño de primaria y preescolar, que es entender un significante y reconocer una A, B, C, la oración y eso, y las reglas. Sino va a llegar un momento en que la lectura ya es una cosa más abstracta de comprensión e interpretación. Ya no solo reconocer significantes, sino elaborar comprensiones. Y están ligados a tu profesión. Y en tu profesión tú no escribes como le escribes a la novia, como le escribes al novio, al amigo. Tienes formatos, que a veces son canzones, ¿sí? Y que se estrellan con esas representaciones que algunas de ellas resultan como diques. Entonces me muestran que la escritura es aburrida, por ejemplo. Yo como ingeniero necesito entender la escritura académica de ser ingeniero. Por tanto, mi preocupación no es si es aburrida o no es aburrida, sino que tengo que usarla, ¿sí? ¿Ya? Y justamente nosotros no escribimos como en la vida cotidiana. Mire, ¿por qué? Porque tenemos unas representaciones sobre hablar o escribir es más para cuestiones de funcionamiento cotidiano y confianza que tengo en las personas. Entonces lo académico lo vemos como raro, ¿ven? Cuando de pronto mi pregunta es académica para una intención académica. Quiero saber sobre tu escritura. ¿Cómo conmigo hacían los profes? Mis profes a veces me escribían o me encontraban en una cafetería y me decían, chévere su ensayo, pero quiero saber más de dónde leyó lo de su ensayo. Uno al principio decía como, ¿y este man para qué me habla sobre ese tema? Resulta que ese profesor, al siguiente semestre o al siguiente año o a la siguiente semana, me llamaba, ¿quiere trabajar conmigo en el proyecto tal? Y yo, ¿sí? Porque su pregunta era para ver mi interés, porque tenía una buena escritura académica. ¿Cómo yo puedo saber si tú eres un buen profesional si no escribes? Y ya para ir cerrando, miremos por otro lado por qué es importante la escritura académica. Porque quieres tener mejor salario, quieres terminar tu doctorado, ¿qué tienes que hacer? Escribir bajo patrones y modelos típicos de escribir un ensayo, hacer una investigación, publicar. ¿Ven? Y si tú no sabes hacer eso y no tienes práctica y conciencia en hacerlo, no vas a mejorar como profesional que... Bueno, también nos interesaría saber en qué didácticas de la clase se pueden hacer evidentes las representaciones sociales de la escritura. Hay cientos de posibilidades. Vuelvo y respondo. Desde mi experiencia, como digo, con Elsa, ¿cómo lo aplicaría? No lo sé en sus clases, porque no conozco exactamente. Sí, eso no quiere decir que no tenga un montón de estrategias, me imagino que sí. Los que hayan tenido experiencias de clase con ella de pronto sí pueden decir alguna que otra estrategia, entonces podrían inferir algo en las clases que de pronto tuvieron con ella, ¿vale? Pero una cosa que sí, por ejemplo, lo que dije frente a los zombies, ¿ves? Entonces, las representaciones sociales simplemente es una manera de justificar que tú tienes una creencia propia de tus contextos. Sea por los medios masivos, sea por tu cultura, sea por tu experiencia de vida, pero tú tienes una experiencia y por lo tanto unas formas de ver y entender ciertas realidades que se llaman representaciones, ¿vale? Entonces, uno puede hacer una estrategia que yo les puse a través de narrativas. Pero fíjense que
¿Cómo se volvió una buena didáctica? Porque didáctica es como las acciones y los pasos a seguir para construir un tipo de aprendizaje o al acercamiento a cierta habilidad o competencia, ¿vale? Eso es una didáctica en términos simples, ¿vale? Entonces, pero ella no solamente es la habilidad, ¿sí? No es solamente, vamos a poner un póster, ¿sí? Y después socializar el póster. Sería una idea básica de didáctica. La didáctica no es solo eso, sino que justifica que tú hagas un póster y después lo socialices. ¿Sí? Uno, por ejemplo, compartir el conocimiento con otros porque el conocimiento no es solo individual. Ya entiendo por qué socializo. Otro porque la escritura y la graficación del conocimiento y de las realidades te permite una mejor representación, ¿sí? De qué es esa realidad. Entonces, cuando tú la dibujas, representas mejor esa realidad. Piensa la cantidad de posibilidades que tú como profesora puedes desarrollar a través de esos temas. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, producir didácticas con representaciones sociales da muchísimas posibilidades, pero la básica es para permitirle al estudiante siempre reconocer y entender mejor su propio espacio, ¿sí? Las experiencias que vive y hacer una confrontación con los saberes académicos que va apropiando. ¿Ven? Entonces, las representaciones sociales permiten eso. Y ahí es donde ya también entienden por qué va lo de la escritura académica. Si yo voy de la representación, que es muy fresco, ¿sí?, a una cuestión académica, tengo un corpus y algo mucho más serio para poder reflexionar sobre este tema. Ahora, en relación un poco a la anterior pregunta y teniendo en cuenta el resultado de la investigación, quisiéramos saber qué didácticas se deben dejar de implementar para evitar ser un maestro que produce y no que reproduce. Eso es dual. Porque a veces el que exige la reproducción es el estudiante, no el profesor. No lo olviden. A veces ustedes mismos, no necesariamente tú y tú y tú, no. Pero el estudiante genérico, alguno habrá, y a veces es un paquete bastante amplio, no quiere cambiar sus circunstancias. Quiere mantener lo que mal denominamos su zona de confort. ¿Sí? En ese sentido, las formas como percibe el mundo, lo entiende y ha escrito. Entonces, a veces las prácticas de una pedagogía no reproductiva no es porque el profesor lo quiera, sino porque el estudiante lo exige. Pero, ¿cómo yo cambiaría eso? Y es hacerlo de a pocos. Eso es lo que diría un Freire y todo eso, pedagogías bancarias y todo eso, lo reproductivo. Tú no puedes de una sola decir una pedagogía innovadora. Tienes que diagnosticar el contexto de aprendizaje en el que estás, pero también tu contexto de enseñanza. No olviden que es doble: enseñanza, aprendizaje. Tú como docentes construyes el espacio de enseñanza, pero en ese espacio de enseñanza debe estar implícito las posibilidades de aprendizaje del estudiante, ¿vale? ¿Ya? ¿Sí? En ese sentido. Entonces tú puedes llegar con una propuesta altamente innovadora, pero si el muchacho no sabe leer lo básico, ¿de qué me sirve lo innovador? Por eso hay que saber diagnosticar. Para eso lo de las representaciones, ¿ven? Debo conocer qué entiende el muchacho sobre esas realidades y por qué escribe sobre ellas, y de esas sí escribe, ¿sí? Para poder consolidar la otra escritura, mostrarle que también es importante, ¿sí? Claro, él la va a hacer, pero la hace porque tengo que hacerlo, si no me rajo. La hago porque si no, no paso, ¿ven? ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, obviamente, sí se pueden hacer didácticas de carácter productivo, estrategias pedagógicas de carácter productivo que rompan con la reproductividad, ¿vale? Pero siempre y cuando se desarrolle las aulas de manera investigativa. Por eso la metodología, la profe Elsa y todo eso era un proyecto de orden cualitativo. Debo acercarme al estudiante, entender qué es lo que hace. Y eso no solo debería ser de una investigación. Eso debería ser de todos los profes, ¿sí? Porque a veces ese seguimiento que tú haces de tus estudiantes es la que te permite identificar por dónde es que caminan ellos y no un prejuicio. Decir, es que todo estudiante es vago, ¿sí? Debo diagnosticar procesos, no quedarme con el prejuicio. Y entonces una herramienta para el profesor no ser reproductivo, porque generalmente la reproducción es la herramienta más fácil. ¿Yo para qué innovo en el salón de clases si estos estudiantes son unos vagos? ¿Para qué voy a hacer ese tipo de trabajo con ellos de una didáctica muy bacana si no trabajan? Entonces termina aquí haciendo ese profesor, y es lo que vas a ver con muchos profesores de acá y de otros lados, haciendo prácticas reproductivas.
¿Por qué? Porque no quieren montarse en el papel de lo que es ser docente. Y el docente no es solamente el que propone un tablero o unas tareas o unos parciales, sino el que conoce qué es su estudiante y en ese sentido saberle enseñar. Bueno, para seguir con la entrevista, queremos saber por qué de pronto la profe Elsa eligió a estos sujetos en la investigación, teniendo en cuenta de que los sujetos utilizados fueron estudiantes de primer semestre de modalidad a distancia y estudiantes de quinto semestre de la modalidad presencial. Y también finalizando que la investigación tuvo un punto en común que fue el resultado que dio, donde se veía la escritura no algo como académico ni una herramienta del conocimiento, sino por el contrario, algo que solo se ejercía de manera literaria. En investigación existe una serie de nociones, les voy a decir de manera simple, y es que en ciertos procesos investigativos que se les dice cualitativos, su meta es la medición. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso hace que controles mejor la respuesta y al que uno investiga o lo que uno investiga. Las representaciones sociales están asociadas a la vida cotidiana de las personas. Y esa persona cotidiana, tú son personas cotidianas y van a ingresar a un salón de clase. Entran a un salón de clase y en el salón de clase se van a encontrar que mucho de lo que enseñan no es cotidiano. ¿Sí? En el caso, un deítico. ¿Sí? Tú no llegas con tu abuela y no me construyas esos deíticos, madre, porque me distancias. Y no, te vas a poner brava, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Ven? Tú sabes que hay como una especie de ruptura, algo que no se pasa, pero en el fondo sabes que sí se puede pasar, pero hay con ciertas personas que no. Y ciertos momentos que no, que la academia está en la academia y la vida cotidiana en la vida cotidiana. Pero resulta que igual sigue siendo un ser humano. Y que muchos de los procesos pedagógicos van a interferir, influenciar o afectar el mundo cotidiano. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se estudia la paz como concepto si no es para afectar la paz en la cotidianidad? ¿Ves? ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace una investigación cualitativa. Entonces, como te dije, generalmente en la cuantitativa se utilizan mediciones y grupos en los cuales se va a hacer ciertas mediciones y ciertas categorías que van a ser siempre constantes. Eso no quiere decir que en la cualitativa no se haga, también se hace, que se llaman variables o categorías. Entonces, muy posiblemente la profesora Elsa tenía una serie de categorías que se llaman variables, ¿sí? Que afectan, producen, ¿sí? De alguna manera o no producen nada, son variables. Una variable es la región, otra variable es la edad, ¿sí? El género, etcétera, etcétera. Si yo tengo esa variable que es edad, ¿sí? Y grado de escolaridad, la edad y el grado de escolaridad, es decir, el tiempo que se estudia, entonces veo una diferencia, pero voy a meterle una variable adicional, que uno estudia a distancia y el otro estudia presencial, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo afecta las representaciones en una persona que estudia a distancia, cómo afecta en una persona que estudia presencial. Entonces tengo otra variable. ¿Y por qué eso es importante tener varias variables? Porque eso hace que los datos sean más verdaderos y no sean solo especulación del profesor o investigador. ¿Ya van captando? Entonces la investigación cualitativa, como no tiene factores de medición constante, el centímetro, el metro, el ADN, sí, lo que sea, se monta sobre variables, pero esas variables deben cruzarse según los tipos de población. Entonces una población primíparos a distancia, ¿ves? Otra población de quinto semestre presencial. Las dos poblaciones varían, ¿sí? Pero tienen variables parecidas. Eso sí, tienen que tener variables parecidas. Las conclusiones que ella observa es una conclusión a veces muy fuerte. Por más que estudies, muchas veces tus imaginarios o representaciones los dos cambias. Tú podrás estudiar por años y seguir siendo católica o creyendo en la Virgen, por más que el contexto donde hayas estudiado todos hayan sido ateos. Porque es tu representación. ¿Ven? No vamos a negar que afecta, claro que sí. Sí, las que vivan en un espacio mucho más popular o de pueblo. Llegará un día que se gradúen y todos llegan al pueblo a visitar a la gente y ya la miran como, ¿y la doctorcita qué? Sí, tú ya no te comportas, intentas mamarle gallo a los compañeros como antes les mamaba gallo y como que usted ya no es la misma.
¿Ya? Y usted lo sabe, que nomás ahorita, con solo un pequeño pedacito de tiempo en una universidad, ya hay cosas que no las procesan igual, ¿ven? Ya se diferencian un poquito. Pero a veces ciertas representaciones se conservan, a veces. Y una de ellas es la que verifica Elsa. Por más que uno les meta academia en la cabeza a muchos estudiantes de muchas carreras, y sobre todo literatura, que uno dice, ellos quieren el castellano, quieren la literatura o no, aún así tienen una representación muy tenaz. Que escribir es hacer poesía, que escribir es echar cuentos, no producir informes, ingenierías, ¿sí? Ya capitales.